Mi deseo, queridos hermanos y amigos, es que el Señor les bendiga abundantemente. Esta semana estaremos tratando o enfocándonos en el tema de la dispensación de la ley. Israel se formó como pueblo en Egipto y después de más de 400 años de esclavitud, Dios los liberó por medio de Moisés. Salieron, dice la Escritura, como 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, lo que nos está representando casi 3 millones de personas que salieron de Egipto. Ellos habían vivido bajo el régimen egipcio, ahora necesitaban tener sus propias leyes. Así que a escasos 3 meses de haber salido de Egipto, el Señor los convocó al llegar al monte Sinaí para proponerles cómo sería el trato con ellos. El periodo de la ley fue de aproximadamente 1500 años, que van desde la promulgación precisamente allí en el monte Sinaí de esta ley hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La ley inicia con una promesa para Israel. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, los versos 4 y 5, dice: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». También vemos en el verso 17 y verso 18, y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios. Así que el Señor se organizaron para darle un recibimiento a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora encontramos entonces ya en el capítulo 20 del libro de Éxodo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue como la espina dorsal de donde se desprenden todas las demás leyes que se suman, como son las leyes sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, las leyes laborales, humanitarias, de restitución, leyes sobre la guerra, leyes sanitarias, etc., constituyendo una normativa de conducta para la convivencia social. Pero como era un pueblo seleccionado por Dios y para Dios, esto es lo que acabamos de ver según la promesa, entonces eran necesarias unas leyes de comunión con Él, y les estableció las leyes de conducta moral y espiritual para poder tener una relación permanente con ellos. Esta es la razón por la que los primeros 3 mandamientos marcan esas bases de comunión del hombre con Dios, y es aquí entonces donde surge la reglamentación para esa comunión. La primera ofrenda para levantar el tabernáculo, que el Señor le dijo a Moisés que le hablara al pueblo y que trajesen ofrenda para la construcción del tabernáculo. Ya conocemos más o menos la historia en la que todo el pueblo se volcó a traer y sobró inclusive. Bueno, después también, además, para la hechura de los utensilios, las 3 fiestas anuales fueron establecidas, las diversas ofrendas, las ofrendas diarias, las ofrendas de paz, por el pecado, expiatorias, se establecieron los diezmos, se reglamentaron porque ya hemos visto que Abraham había dado los diezmos por fe, y es reglamentado su sistema operativo a través de los sacerdotes. Hasta ahora podemos observar entonces que Dios les dio leyes civiles para la convivencia social, número 1, leyes de orden moral, número 2, y leyes religiosas ceremoniales para la comunión espiritual, lo que constituye a Israel como una nación netamente teocrática. La ley fue dada para identificar al pecado, porque siempre había existido pecado. Hubo pecado desde el momento en que Adán pecó. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, dice la palabra de Dios: «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Segundo, para mostrar la abundancia del pecado.
Romanos capítulo número 5, el verso número 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero también para condenar el pecado. Segunda de Corintios 3:9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Cuarto, para reglamentar el castigo del pecado, porque allí entonces usted puede observar el castigo por cada infracción, por cada pecado cometido. Y quinto, para clasificar los pecados. Por eso allí notamos en los 10 mandamientos que están clasificados, y todo pecado tiene que ver con uno de esos 10 mandamientos, como les dije al principio, que es como la espina dorsal. Bueno, aquella ley con su ceremonia religiosa señalaba en forma figurativa hacia Cristo, por lo que podemos entender que la ley de Moisés fue hecha para terminarse, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos capítulo 10, verso número 1. Entonces la ley terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, nos dice Romanos capítulo 10, el verso número 4. Es claro entonces que Dios así lo planeó desde el principio, ya que en la misma ley de Moisés dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que le mandaré, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mí, o las palabras que él hablare en mí, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 18, versos 18 y 19. Estas palabras entonces señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo, predijo su anulación, es decir, la ley. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro, porque nosotros podemos o conocemos en el libro de Isaías, el capítulo número 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y también leemos en el mismo libro de Isaías, capítulo número 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que nosotros ya sabemos que su traducción es Dios con nosotros. Esta dispensación de la ley, que perduró por 1500 años con diversos problemas y sistemas de gobierno, como fueron el periodo de peregrinación por el desierto guiados por Moisés, el periodo de la conquista bajo Josué, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, el periodo del cautiverio allá en Asiria y Babilonia, el periodo de la restauración a la tierra por parte de Esdras, de Nehemías, el periodo de la historia cubierto por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se dio bajo la ley. Esto quiere decir que el Señor vivió, murió bajo la dispensación de la ley, y el único que pudo cumplirla fue el Señor Jesús. Eso nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley, dijo el Señor Jesús, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplida la ley en Cristo, se da comienzo entonces a la dispensación de la gracia, la cual veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, hermanos y amigos.